Tengan todos muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo en nombre de los capítulos VAX Perú y VAX Colombia, quienes conjuntamente han coorganizado de forma gratuita el webinar Trazabilidad de la carga en el transporte, buenas prácticas internacionales VAX. Antes de iniciar este bloque de ponencia, vamos a dar pase al señor Eric Moncayo, quien es el presidente internacional de la Organización Mundial VAX, y nos brindará unas breves palabras para dar inicio en este importante encuentro. Muy buenas tardes a todos ustedes, espero que me escuchen bien. Soy Eric Moncayo, el presidente internacional de World Basque Organization, saludándolos desde Miami, Florida, donde tenemos nuestra sede de operaciones. Bienvenidos esta tarde para discutir un tema demasiado importante, la trazabilidad de la carga. Aquí en nuestra organización BASC tenemos una herramienta de mejores prácticas que se llama nuestro sistema de gestión de riesgo, en donde podemos compartir varias herramientas y varias mejores prácticas, en donde los empresarios y representantes del comercio internacional pueden mejorar y asegurar su cadena de suministro, no solo nacional, pero la cadena de suministro internacional. Así que el día de hoy, nuestros representantes les van a dar a ustedes una profunda introducción a lo que serían las maneras, las tácticas que pueden implementar en sus operaciones para mejorar su sistema de gestión, identificando los riesgos, minimizando esos riesgos, documentando los retos, implementando tácticas de mejoramiento para repasar esos retos que vayan identificando, y también quizás compartiendo unas ideas que pudieran contemplar para mejorar sus sistemas de gestión que tienen ya en marcha. Así que más que nada les paso el micrófono a nuestra moderadora y espero que todos pasen un bonito día y que disfruten el semanario. Muchas gracias, señor Moncayo, por tan importantes palabras el día de hoy. Y como parte también de nuestra agenda, ya que es un evento conjunto, vamos a dar pase para unas breves palabras al señor Luis Bernardo Benjumea. Él es el director ejecutivo del capítulo VAX Colombia. Muchas gracias, Anjanela. Buenas tardes, un cordial saludo para todos. En nombre de la Junta Directiva de VAX Colombia, de su presidente, el señor Oscar Sánchez, un cordial saludo para Eric Moncayo, nuestro presidente internacional de la Organización Mundial VASC, al señor César Venegas, director ejecutivo de VAX Perú, a todo su equipo de trabajo, a los señores directores ejecutivos que nos acompañan el día de hoy, a los señores conferencistas y muy especialmente a ustedes, señores empresarios, que se han conectado tanto en Perú como en Colombia o desde otros capítulos a esta actividad. Simplemente recordar que de las 4.268 empresas que tiene la Organización Mundial VASC, 885, es decir, el 21%, son del sector transporte. Y para el caso colombiano, de las 1.239 empresas a diciembre 31, 327, es decir, el 26%, son empresas de transporte, convirtiéndose este sector en el primer sector certificado por VASC Colombia en nuestro país, es decir, pues por los capítulos regionales. Luego, denota y destaca la importancia del sector transporte dentro de la cadena de suministro. Y como bien lo decía Eric, es un eslabón clave y por consiguiente los conferencistas van a abordar el tema de esas buenas prácticas con VASC, pues para poder fortalecer la gestión del riesgo en este eslabón del sector transporte, que como bien lo ha dicho también el CITIPAT, de la reja hacia afuera, es decir, de la empresa hacia afuera hasta la terminal portuaria, suceden generalmente entre un 70 y un 75% de los incidentes de seguridad. Luego, bienvenidos todos a esta actividad. Agradecerle, por supuesto, a la Organización Mundial VAX por el acompañamiento y sobre todo a ustedes, señores conferencistas y empresarios que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Benjumea, por sus palabras. Y como bien lo mencionó, como este es un evento conjunto, también vamos a darle pase al señor César Venegas, quien es director ejecutivo del capítulo VAX Perú. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo del Consejo Directivo y todos los colaboradores del capítulo VAX Perú. Un saludo especial también a nuestro presidente internacional, el señor Eric Moncayo, quien ha tenido a bien acompañarnos el día de hoy para iniciar el evento. A mi amigo Luis Bernardo, director ejecutivo de VAX Colombia, con quienes coorganizamos este presente evento. Agradecer también a los ponentes que nos acompañan el día de hoy, al señor Mauricio Lloreda,
CEO de Protecto Américas, así como el señor Carlos Siriani, que es el director de logística extractiva de Rance. Y de manera especial, como bien lo dijo Luis Bernardo, a ustedes, que son la razón de ser de nuestro trabajo y que con su participación nos motivan a servirlo cada día mejor. El actor que se repite en la cadena de suministro es el actor que por consiguiente está más expuesto, y este es el transporte terrestre. Como bien decía Luis Bernardo, estadísticas de CBP nos indican que más del 52% de las contaminaciones se dan en el transporte terrestre, puntualmente en el transporte terrestre. De ahí la importancia que BASC le da a esta parte, digamos, de la cadena de suministro, y a este actor principalmente, que dedica todo un capítulo, el capítulo 2, en la norma de estándares BASC, en su versión 6, a la seguridad de las unidades de carga y unidades de transporte terrestre, para permitir el tema de la trazabilidad, las inspecciones, la gestión de riesgos, el control de ruta, la seguridad a lo largo de todo el proceso, así como los reportes oportunos a las autoridades de cualquier sospecha. Sin más preámbulo, me permito darles la cordial bienvenida nuevamente y solicitarles que lo que buenamente puedan aprender ahora, lo compartan con los compañeros que no han podido estar el día de hoy y así mismo sea motivo de reflexión. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias, señor Venegas, por tan importantes palabras. Y a continuación quiero igual recordarles de que los capítulos BACS no se responsabilizan por las opiniones que se van a vertir el día de hoy, es de responsabilidad y autoridad de cada expositor. Y como parte del inicio, quiero presentar, ¿no?, al primer expositor, que en este caso es el señor Mauricio Lloreda por parte de Colombia. Como bien lo hemos mencionado, él es el CEO de Protecto Américas, quien es abogado por la Universidad de los Andes. Cuenta con una experiencia de más de 3 décadas en telecomunicaciones, seguridad electrónica y tecnología, aplicado a la industria logística para la trazabilidad de activos móviles. Es también autor de varias patentes de invención de alcance global y fundador de Protecto Américas, que es una organización que utiliza diversas tecnologías, entre ellas el blockchain, para conectar la trazabilidad en más de 650,000 contenedores, eso para darnos una idea, ¿no?, en diversos países. Entonces vamos a darle pase al señor Lloreda para que pueda dar inicio a su presentación. Buenas tardes a todos, a nuestros amigos de BASC. Un agradecimiento por la invitación, tanto al señor Moncayo como al señor Pedrinea, como BASC Perú, muy reconocidos por la importancia y la seriedad que viene detrás del logo de BASC, como hemos todos aprendido durante estos años trabajando en conjunto. Muy bien, voy a intentar ser breve, voy a intentar hacer esto de manera esquemática, por lo que he visto de los chats y la gente que veo registrada. Somos todas personas de la industria, damos por entendidos muchos temas alrededor del asunto, y el giro de la conversación de hoy está en cuáles son estas mejores prácticas de industria. Y específicamente alrededor de la trazabilidad de las cargas. Entonces, si todos hacemos reversa 30 años, ustedes recordarán que la trazabilidad se limitaba a temas manuales. La trazabilidad era simplemente un registro, una llamada telefónica, un anuncio y después actos de fe. Que la carga salió de Japón, que salió de China, que salió de Irlanda y que va para Perú, o viceversa, que salió de Chile y va para Argentina, y realmente nadie, distinto a la empresa transportadora que tenía la carga en sus manos en el momento, fuese esta una empresa naviera, una empresa de transporte terrestre o una empresa aérea, sabía exactamente dónde estaba la carga, y eso a veces difícilmente. Con el tiempo se va avanzando en tecnología. La tecnología de GPS que existía pues en estos años era muy básica. La cantidad de satélites disponibles hacían que lo que llaman en la industria satelital la latencia de los mensajes fuera sumamente lenta, y así poder tener la magia del tiempo real, así sea electrónico, que implica algunas tardanzas, por lo que toman las transmisiones desde el aparato que toma la información y el que finalmente la traduce y la remite, pues era un tema bastante prolongado. Luego, más adelante, empiezan a nacer e incorporarse la transmisión de data
sobre las distintas plataformas de comunicaciones. A nuestros países llega la telefonía móvil celular en los 90, pero si recuerdan, había todo un debate alrededor de qué era AMS, qué era IAMS, qué era CDMA, qué era TDMA, cuál iba a ser la instancia de la industria, mientras el hemisferio americano se perfilaba para tomar el esquema o el estándar de AMS o IAMS o luego CDMA. Terminó sucediendo lo que realmente nadie le hubiera apostado al inicio de los 90, que tomamos toda la tecnología GSM de origen europeo. Y para bien, porque pienso que la integración global ha sido transparente. Luego, más o menos en el año 95, la empresa norteamericana Bell South incorpora lo que ellos llamaron telemetry, que era telemetría a través de las redes celulares. Y aquí yo recuerdo, porque tuve la oportunidad de trabajar con ellos y de ver los primeros experimentos que se hacían de telemetry, la información sobre un canal de comunicación celular viajaba con un paquete de datos, la voz, un paquete de datos, era como una especie de cápsula de información. Y ellos de manera muy ingeniosa lograron colar, por decir de alguna manera, insertar en esto la transmisión más básica de datos, y con esto se arrancó. Algunos recordarán que se planteó en algún momento los dispositivos Piper bidireccionales que permitían un diálogo de datos, y ese fue el nacimiento de la transmisión de datos, digamos, de la manera más sencilla de plantearlo hacia el año 95. Y de ahí en adelante, pues el crecimiento de la tecnología ha sido arrollador, se ha abierto la capacidad de transmisión y almacenamiento de data a capacidades impensables en esas épocas. El almacenamiento es ilimitado ahora con el nacimiento de la nube y los distintos proveedores que hay. Incluso los servidores que compramos las empresas privadas tienen la enorme ventaja de ser escalables, de manera que realmente no hay límite de la capacidad de almacenamiento, como tampoco lo hay de la transmisión de data. Esto, junto con la capacidad de transmisión de procesamiento de las redes, recuerden que se empezó a transmitir data a través de cable de cobre, la data que empezó, como les explicaba antes, se volvió un tema común y empezaron a aplicarse distintos sistemas. Nace los chats, nace la transmisión masiva de data a través de las redes celulares y vienen las SIM cards dedicadas únicamente a transmisión de data. Y se vuelve un negocio alterno para las empresas de telecomunicaciones, tan y más importante que la de voz, que era lo que había presagiado precisamente el grupo de gurús de Bell South, que era una de las 9 Baby Bells que fueron fracturadas en los 80 por temas de competencia, de antitrust. Bien, dicho esto, la evolución de las redes de comunicaciones en el tema terrestre se da principalmente hacia las empresas celulares, que por su enorme facturación, capacidad económica, captación masiva de clientes, adquieren unos volúmenes que les permiten hacer una cobertura de nuestros países que es enorme, grandísima, completa, amplia. Por ejemplo, en Colombia, cuando nosotros empezamos a hacer esta trazabilidad para asegurar cargas, la cobertura del país no superaba el 50% y hoy supera el 90%. En esa época se tenía problemas porque el ancho de banda asignado era estrecho. Entonces lo que se podía transmitir era muy poco, se llenaban las redes, había congestión. Y hoy en día hay un ancho de banda adecuado para la manera como hacemos las cosas, y lo que siempre estamos buscando es un poco más de cobertura, que no hayan vacíos, que no haya latencias. En paralelo a esto, ha venido creciendo la industria satelital de satélites de órbita baja, que son de distintos ámbitos de aplicación. Ustedes han oído hablar de los satélites militares, de radar de apertura sintética, que permiten ver a través de la selva, la oscuridad, la lluvia, y se usan para propósitos, como ya dije, principalmente militares. Los satélites de visión del espacio, que permiten ver con enorme detalle, y los de transmisión de data corta, móvil. Y acá quiero, empecé por este camino y no por la trazabilidad misma, porque quiero darle el marco tecnológico a la trazabilidad que podemos disfrutar todos en nuestro continente y alrededor del mundo.
Las redes satelitales presentes permiten la transmisión de data, pero los países andinos tenemos una condición particular que es un desafío geográfico, y es que estamos, como nuestro nombre lo indica, en la mitad de los Andes. Los enormes Andes que arrancan en Colombia, que siguen en Ecuador, Perú, y se vuelven unas montañas gigantescas, sumado a la humedad de nuestras selvas, a la abundancia de nuestros ríos, a la presencia de mares y océanos, causan que esta sea una región de enorme nubosidad. Seguro no listo todos los factores, pero dentro del contexto que estoy tratando de transmitir, el que exista esta nubosidad permanente sobre nuestros países hace muy difícil el uso extensivo para trazabilidad de tecnología satelital. Entonces, a veces yo oigo mencionar los dispositivos satelitales y pienso, pero no es cierto, porque usan un GPS de posicionamiento que usa la red norteamericana, GPS, o el sistema europeo, o el sistema ruso, el que sea. Pero eso es solamente un dato corto de posicionamiento. Muy distinto es la transmisión y procesamiento de data que debe confrontar las condiciones de nubosidad y luego la existencia de satélites polares, que son los que giran en este sentido alrededor del globo terráqueo, y ecuatoriales, que son los que giran en ese sentido, donde los ecuatoriales son prácticamente inexistentes. De manera que con sistemas satelitales en estos países siempre habrá una latencia importante referida a lo que llaman latencia para esas señales. Entonces, los satélites tienen esas limitaciones adicionalmente porque ellos operan en bandas muy altas del espectro radioeléctrico. Ellos operan en gigahertz, que de nuevo, para sobresimplificar, viajan en ondas que son muy largas y así pueden avanzar enormes distancias. Estos satélites, estas constelaciones, están a 600 kilómetros de altura sobre el globo terráqueo y, discúlpenme, operando en gigahertz, tienen la capacidad de avanzar y penetrar hasta llegar al globo terráqueo y permitir, en el caso que nos ocupa, la telemetría. Pero estos gigahertz tienen una enorme limitación, distinto al espectro más bajo que se usa en microondas, en otras transmisiones, digamos, lo que sucede con el UHF, con el VHF, luego están los gigahertz, es que es muy fácil de que se obstruya. Entonces, una nubosidad, una densidad urbana, el apilamiento de un número de contenedores en una cadena, definitivamente las placas de un buque que entra a navegación impiden que esos satélites sean el mecanismo ideal para generar trazabilidad constante. Por supuesto, la suma de varias plataformas permite mejorar la trazabilidad y es la combinación de elementos tecnológicos lo que permite generar una trazabilidad segura, confiable, tan en tiempo real como sea practicable de acuerdo al estado de las redes de comunicaciones, su cobertura y la forma como procesen los distintos servidores la trazabilidad. Muy bien. La síntesis de todo esto estaría en que hoy en día tenemos las redes de comunicaciones, principalmente las terrestres y en esto particularmente las celulares, con operadores que proveen SIM cards que tienen además la capacidad de operar en varias redes, buscando, haciendo una especie de frequency hopping, cuál es la red que tiene la cobertura más amplia y de mejor alcance donde se está requiriendo. Entonces, por ejemplo, hay una SIM card que tiene la capacidad de navegar con 2 operadores, otra que tiene con 3, otra con 4, y por un fee razonable permite optimizar el uso de la infraestructura instalada independientemente de quién sea el operador a quien se le está pagando ese SIM card. Eso da una flexibilidad y un alcance ampliados, enormes, y está disponible en toda América Latina, de México a la Argentina, incluido Brasil, por supuesto, y los demás países, y funciona bastante bien. Ahora,
La limitación de estas redes, por supuesto, está en la cobertura, en algunos lugares de difícil acceso, por ejemplo, en los cañones profundos, en algunas zonas donde no es rentable para los operadores poner tantas antenas, entonces la cobertura es baja y tenemos unas limitaciones, pero hay maneras, como explicaré, de compensar para estos asuntos. Vamos ahora a la trazabilidad misma de las cargas. Entonces, yo he sido absolutamente sintético en la presentación porque no quiero llenarlos de información y diapositivas y de estadísticas que, estando ante un foro de expertos, como con todos ustedes en la audiencia, por supuesto los panelistas, pues la conocen. Hasta ahora se mencionaba que el 52% dice el CDP que pasa en transporte terrestre, son todas aproximaciones al final del día. Pero lo que sí es cierto es que a partir del momento en que se planea el viaje de una carga, como está en la gráfica al lado izquierdo, donde aparece un camión con un contenedor cortado en sus lados y se le está cargando, eso podría ser también un cultivo o cualquier zona franca, cualquier punto donde se esté cargando un móvil para iniciar un transporte que normalmente es multimodal, pues hay un riesgo. Y estos son las alias, o sea, los elementos, ahí viene, aleatorios de casi cualquier actividad humana. La del transporte y la cadena logística no son la excepción. Nosotros hemos visto, si vamos a hablar de contaminación, entonces que el riesgo está a través de toda la cadena logística, pero sí varían los riesgos dependiendo del tipo de cargas y depende del sentido en que va la carga. En nuestra experiencia, unos son los riesgos de una carga que viene en importación y que es de alto valor, y otros son los riesgos de una carga que va en exportación independientemente de su valor. En el caso de la importación, una carga que llega a un puerto de cualquiera de nuestros países, en este caso Colombia, Perú, los puertos del Callao, los puertos nuestros en el Mar Caribe, en el Océano Pacífico, es una carga que si es de alto valor y altamente apetecida, tiene un riesgo de hurto. Entonces la trazabilidad que se presta con fines logísticos va a tener ecos necesariamente en la seguridad. Las compañías de transporte que se han profesionalizado tanto en nuestros países por la praxis logística, como le decimos, tienen sus métodos. Entonces sus camiones, por ejemplo, están todos dotados de un mecanismo de GPS que les manda un reporte periódico y una oficina de tráfico nuevamente los controla para posicionamiento, velocidad. La trazabilidad de las cargas se refiere a ese contenedor o ese carpado o ese viaje que lleva una carga por la que le están pagando al transportador para transportar, además con un contrato que tiene obligación de resultado, no de gestión, o sea, no una obligación de medio, sino de terminar. Si le encargaron llevar del punto A al punto B, no se trata solo de tratar, no se trata solo de intentar. El cumplimiento de su obligación se da únicamente cuando termina el viaje. Y ese es el valor asegurado por las diferentes aseguradores nacionales, multinacionales, globales, reaseguradores. Eso es lo que tratan de conjugar, de proteger y de gestionar cuando estamos hablando de la cadena de transporte. Entonces, en este punto es donde yo considero, es mi experiencia, que los métodos, los protocolos que plantea una organización como WASC son generadores de una enorme cantidad de beneficios. Primero que todo, el de la confianza. Yo siento que todos nosotros de alguna manera vendemos el producto que vendemos, vendemos el servicio que vendemos, pero por debajo lo que subyace siempre es confianza. Nadie, empresario pequeño, mediano o grande, va a confiar su carga a alguien que no le genere una absoluta confianza. Entonces, eso es algo que el sello WASC tengo no solo la impresión, sino la experiencia de que genera confiabilidad. En reciente foro, donde estuvo presente WASC, celebrado en Boston con las autoridades de aduanas norteamericanas, estaba presente CBP, CITIPAT, Homeland Security, Homeland Security Intelligence, se mencionó repetidamente estándares como el de WASC y, por supuesto, el que la trazabilidad de las cargas ha sido elevado a una de las mejores prácticas de industria
por CITIPAD, pero antes que ellos por la Organización Mundial de Aduanas, OMA, desde su segunda conferencia en 2016, y más recientemente se ha ido incorporando a distintas regulaciones. Entonces, cierro ese paréntesis y vuelvo con el tema que estaba planteando. Uno son las alias o riesgos de la importación, de la carga de alto valor es la más expuesta, la de bajo valor difícilmente, aunque puede haber contaminaciones en ella, de lo cual también hemos sido testigo. Entonces son contaminaciones de distinto orden. Pero la carga en sí de bajo valor rara vez sufre un riesgo de hurto como lo sufren las otras. En la importación es totalmente distinto. En la exportación, la carga sea perecedera, de bajo, mediano, alto valor, materia prima, desechos, sea lo que sea, sufre el riesgo agudo de la contaminación, que tristemente es un factor por el que conocen a nuestros países. Colombia creo que es el líder indiscutible, seguido de cerca actualmente y desafortunadamente por nuestros hermanos del Ecuador, y no está lejos el Perú, que también ha enfrentado estos problemas y los combate con heroísmo y con los efectos que todos conocemos. La carga de exportación tiene riesgo, como mencionaba, en el punto de empaque de la carga, sea este un cultivo de bananas, de café, de mango, de aguacates, que ahora están tan de moda exportar a todas partes, de uchuvas, que es una fruta andina que en Colombia se ha puesto muy de moda, de arándanos, de lo que sea. Y su riesgo principal es de contaminación, sea cultivo o sea fábrica. Este es un primer punto. Discutiendo con autoridades de aduanas de distintos países, hay un denominador común, que es el control de ese empacamiento, de esa labor de empaque, perdón el maltrato al castellano allí, a esa labor de empaque con estándares básicos. Entonces, se filma la operación, se conoce a quién lo está haciendo, se genera una responsabilidad, como dicen los norteamericanos, un accountability, o sea, una relación entre los hechos sucedidos y quien tiene su autoría. Y esto se deja en una memoria del viaje, que en nuestro idioma, como empresarios de trazabilidad, es una bitácora digital o digital ledger, que es lo que está mandando la parada actualmente en el mundo de las trazabilidades. Entonces, el primer punto de riesgo, yo diría que está un paso atrás, y es cuando se prepara el contenedor. El contenedor es preparado por alguien en un patio con un nivel XYZ de preparación, pero en ese punto, en nuestra experiencia, sucede contaminación. El contenedor es alterado y dentro de sus costillas o estructura o barras se cuela lo que la Policía Antinarcóticos colombiana llama el alijo o carga de narcóticos o lo que sea ilegal que no debe dentro de esa carga porque no está declarado en el manifiesto de la carga. Entonces hay un primer punto de control que es el de ese contenedor y luego viene la carga misma. Esos puntos deben ser trazados y deben ser trazados de una manera profesional. En la gráfica, como ustedes ven, sale y le damos un color blanco para indicar que, digamos, si bien es cierto que allí hay riesgo, ese riesgo es controlable en la medida que se apliquen protocolos idóneos, como los de los amigos de VAS, como de las empresas profesionales que hacemos servicios de trazabilidad con distintos métodos, protocolos en nuestro caso, con las patentes que hemos registrado y las reivindicaciones con las que prestamos el servicio a nuestros clientes. Luego cambiamos de color amarillo para evidenciar que una vez el camión está fuera de vista, por decirlo, si estuviera saliendo a alta mar después de las 6 millas, que la curva terrestre hace que dejemos de ver los buques, más o menos, y ahí el vehículo queda en manos. Históricamente hubiera sido solo del conductor, ahora hay un GPS que reporta, y ahora hay unos dispositivos de trazabilidad de cargas que están pegados al contenedor y tiene como función controlarlo dependiendo de la criticidad, minuto a minuto, cada 5, cada 10, cada hora, cada 12, cada 24, dependiendo de cuál sea el objetivo y cuál sea si es IMPO o EXPI. En este esquema, este es un diseño de un método nuestro Protecto, que llamamos Colombia Exporta Seguro, que es aplicable a Perú, Perú Exporta Seguro, Ecuador, Chile, Estados Unidos. Lo que quiere decir esto es que estamos buscando que esta trazabilidad bajo estándares de protocolos que son, por decirlo de esta forma, universalmente aceptados, como se están convirtiendo los de VAS, como los que estamos planteando
y aquí voy a referir unos instantes a la figura del operador económico autorizado, pues esto ya no es el llanero solitario con el camión y donde mejor le parece, ni tampoco con la carga, porque hay muchos ojos y especialmente hay ojos digitales que van a dejar un registro de cada paso que se tome en el camino. Más adelante pasamos a naranja, esto para significar, como todas las empresas de transporte saben y lo tienen establecido, que hay rutas, así como hay puntos de parada, como hay estacionamientos o parqueaderos, como decimos acá, donde hay cierta criticidad, o bien porque no hay una cobertura idónea de las redes de comunicaciones, o bien porque son espacios desprotegidos, o bien porque es una zona de alta accidentalidad y cuando pasa algo es complejo reaccionar en tiempo para conjurar el alto riesgo. Y finalmente tomamos una franja roja que se refiere a la zona de mayor criticidad, y en esto coincidimos con los amigos de VAS que estaban mencionando que del paso de la puerta, verja, portón de entrada del puerto y hasta que se va en el buque hay otro elemento de riesgo. Como vemos, la cadena logística entera no está libre de riesgo. Sucede en los puertos. Recuerdo de un video que vi en YouTube que se refería al Perú, al hermano país, y si mal no estoy, lo llamaban los ninjas del Callao. Un proceso de ingenioso y audaz de contaminación a través de un movimiento de cargas en un puerto donde unos hombres vestidos de negro, como unos de los ninjas de las películas, pues llegaban con unos maletines del mismo color y los introducían en un contenedor gracias a una cámara de seguridad, frustrando pues ese proceso. Luego, hay otro elemento que he tenido oportunidad de discutir ampliamente, porque la contaminación de los buques es algo usual. La revista Bloomberg de diciembre del 2022 trae un artículo extenso y central donde menciona cómo una naviera europea le encuentran en un solo contenedor 20 toneladas de contaminación. Y es pues absolutamente inverosímil la confianza que tiene que tener la gente dueña de esa carga para introducir semejante cantidad. Lo que a la gente que estudió el caso le parece que quiere decir que hay una ruta establecida, confiable, para crear esa contaminación. Es decir, sabe que no hay un control idóneo de los contenedores, de las rutas de transporte, de los puertos, de los mares. Y nadie tiene idea de dónde sucede la contaminación. No hasta donde yo lo puedo saber. Es posible que las autoridades sepan mejor y ojalá. El tema cierto es que la contaminación puede suceder en cualquier punto de la ruta y nuestro concepto, la trazabilidad con elementos electrónicos, es lo que puede conjurar esas sales de la mejor manera y así lo reconocen las organizaciones internacionales de aduanas, las organizaciones de seguridad y lo que mencionaba. En el estándar del, del operador económico autorizado, que es prácticamente el equivalente al CityPath norteamericano, pues el seguir estos protocolos da una categoría especial que va a redundar en ahorros de costos y potencial y gradualmente en menores requisas de las cargas porque hay unos elementos de confiabilidad. Ahí es donde intervienen protocolos como los de VAS, como los nuestros, y los demás prestadores profesionales de servicios que están haciéndolo a través de una plataforma que tiene incluido ellos o bien los pasos que implica el blockchain, que están en el acuerdo de Davos, entre otros, o si ustedes lo ven, también está planteado por proveedores muy serios como son Amazon, como es IBM, etcétera, pero lo dan de una manera en que cada paso que se da en la red y en la cadena logística queda marcado con fecha, autor, hora, de manera que es imborrable e inviolable de acuerdo a los protocolos que se usen. Por ejemplo, esto usa encriptación, contratos inteligentes, que es una forma de operar que tienen estos protocolos. Utiliza algoritmos de encripción, siendo el más común o el más usado el árbol de Merkle. Y todo esto integrado va generando realmente una cadena confiable para las cargas a través de los países. La incorporación o la firma de 13 naciones latinas al uso del OEA y su estandarización en varios países, yo sé que en México ha tomado una fuerza enorme,
en Colombia se ha multiplicado y cada vez más empresas lo aplican y lo buscan. Se está buscando la certificación CityPath, incluso para puertos, que se cumplan esos estándares y se bajen las alias referidas a estos fenómenos que hablamos de contaminación, de hurto. Y en las fotografías que ustedes ven en sus pantallas, si logran ampliarlas, pues ahí tenemos, por ejemplo, este es un caso de la vida real, de un hurto, como ven, de 5 contenedores con carga de alto valor y alto riesgo que fueron conjurados por el reporte debido de uno de los métodos que utilizamos nosotros, donde unimos los reportes que generan los amigos de las transportadoras, desde los cabezotes o camiones, con los que llevan nuestros dispositivos de trazabilidad, que giran bajo la marca registrada de escoltas electrónicos, y que logran efectos como este. En la gráfica está la Policía Nacional de Colombia con unas cargas incautadas, con unas personas detenidas, y pues digamos que eso logró frustrar al 100% ese hurto. Pero en las fotos más abajo ustedes ven otro elemento de riesgo, que es el de la velocidad. Ese es un riesgo de no poca monta, que es más usual de lo que uno piensa, por distintas razones, por descuido, por largas jornadas, por prisa. Digamos, hay empresas y clientes que exigen que no se pase de tantas horas en la conducción del vehículo para conjurar este tipo de asuntos, otros ponen otro tipo de limitaciones, pero en general lo que hay es el espíritu de que la cadena logística fluya sin accidentes y sin agentes contaminantes, lo cual nos está permitiendo aplicar la tecnología del blockchain, la tecnología del Internet de las cosas aplicada a la cadena logística, que tiene ecos en ahorro de costos, en seguridad, en optimización y sobre todo que nos da información 24/7, 365 en la palma de la mano. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Lloreda, por su ponencia. Y ahora vamos a continuar con el representante de Perú, a quien damos pase, porque él es el señor Carlos Siriani, el director de logística extractiva de Ranza, y como parte de su reseña quiero contarles de que es un destacado ejecutivo con más de 18 años de experiencia a cargo de diversas áreas del sector logístico. Actualmente representa a Ranza, que es el operador logístico líder en Latinoamérica para los negocios en sectores como minería, energía, gas, petróleo e infraestructura. Entonces vamos a darle pase al señor Siriani para que nos pueda contar esas buenas prácticas, qué es lo que caracteriza a una empresa VAX de Perú. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Sí, yo creo que bueno, Mauricio ha sido bien explícito con respecto a la trazabilidad de las cargas y a los posibles puntos de contaminación. En nuestro caso vamos a comentar un poco nuestra experiencia en Ranza, en la gestión de seguridad, en el transporte y cómo nos soportamos en la en la tecnología para evitar accidentes en la ruta. Bueno, el caso de Ranza, como les comentaba, es rápidamente una lámina como para tener conocimiento de dónde estamos operando como Ranza. Es una empresa ya bastante antigua, estamos en 8 países y bueno, trabajamos con más de 400 clientes a nivel regional. Estos son todos los servicios que brindamos como operador logístico. Y, bueno, nos enfocamos en la parte final, que es transporte y la distribución, ¿no? Todas nuestras operaciones están respaldadas por todas estas certificaciones. Como vemos, estamos certificados prácticamente en todo lo que necesitamos como base para tener una operación segura en todos los sectores. Y antes de entrar, quería comentar también un poco que la transformación digital que hoy está muy en boga en todos los sectores económicos, en el transporte también es súper importante, ¿no? En el caso nuestro, por ejemplo, utilizamos una gran cantidad de los RPAs, que son básicamente para una cantidad de automatización en procesos que son repetitivos, ¿no?
Ahí ven la cantidad, bueno, hay muchos más, estos he puesto como ejemplo, pero es súper importante. Luego utilizamos también la analítica para la consolidación de la información, poder contar con información estadística. En base a esto generamos la información o la data predictiva y luego la prescriptiva. Y todo esto a través de la inteligencia artificial. Bueno, el Internet y el blockchain para diferentes temas. Entonces, es un tema súper importante que vamos a ver el por qué lo menciono a estas alturas de la presentación. Básicamente, lo que nosotros queremos es que el cliente tenga una experiencia simple, inmediata y trazable. Entonces, ¿cómo es esto? Usualmente, nosotros tenemos gran variedad de sistemas involucrados dentro del proceso. Que tenemos, si es el almacén, el WMS, ahora que hablamos de transportes, el TMS, tenemos diferentes aplicativos, diferentes webs o sistemas para cada proceso, y todo esto nosotros lo hemos consolidado en un data lake. Entonces, ¿qué nos permite esto? Nos permite tener toda la información consolidada como un solo cubo, y de ahí podemos gestionar y sacar la información que necesitamos para poder proyectar o para poder predecir en el futuro. Entonces, este es un panorama inicial. Luego, ¿qué es la cultura de seguridad y cómo la vivimos? Un poco la idea de esto es que todos los líderes de la organización y los colaboradores tengamos un mismo norte. Y para esto se creó la cultura de seguridad, que significa piensa, actúa y vive seguro. Son muchos años ya de poder desplegar esta cultura para que todos la asumamos como nuestra y vivamos realmente la seguridad, no solamente cuando estamos en el trabajo, sino también cuando salimos y cuando estamos con la familia. ¿Cuáles son nuestros objetivos para seguridad en el transporte? El primero, reducir los accidentes graves, relacionados obviamente al tráfico, y mantener en cero las muertes en las operaciones de transporte, que gracias a Dios lo mantenemos. Promover la sensibilización también y promover la mejora continua en nuestro sistema de gestión. Para esto, hemos generado un plan de transporte seguro, el cual involucra realmente todos los estándares que necesitamos. Por ejemplo, para tener la política y procedimientos y estándares del sistema integrado de gestión, nos basamos básicamente en los ISO, ¿no? ISO 9001, ISO 14001, 45000 y el certificación BASC. Y para la política del sistema de gestión en seguridad vial, hay el ISO específicamente para eso. Entonces, todo eso comprende nuestro sistema de seguridad industrial y seguridad vial. Pero de acá se desprenden también una serie de políticas que están más aterrizadas, ¿no? Para ir cubriendo todos los puntos donde podemos tener algún riesgo. Entonces tenemos la política anticorrupción, la política de no al alcohol y drogas, política de gestión de fatiga y somnolencia, política del uso responsable de celulares, política negativa al trabajo inseguro. Este es súper importante que todos nuestros colaboradores la hagan suya, porque pueden evitar realmente un accidente fatal, y la política de gestión de riesgos y continuidad de negocio. Entonces, para nosotros, el control en el transporte comprende de tres grandes partes, por decirlo así. Por un lado tenemos al conductor, por otro lado tenemos a la unidad, al camión, al vehículo, y por otro lado tenemos a la vía por donde transitamos. Entonces, como les comentaba un poco cómo estamos aplicando nosotros la tecnología a cada uno de estos, podemos ver hacia el conductor, tenemos, por ejemplo, tres aplicaciones muy prácticas que van directamente relacionados con los accidentes de tránsito, ¿no? El primero es la pulsera MyVan, que es
básicamente una pulsera que tienen los conductores y que nos permite a nosotros medir el sueño de los conductores para evitar que al día siguiente, cuando vayan a salir a ruta, se fatiguen. Entonces, esta pulserita tiene un aplicativo generado internamente donde extrae la información y la manda a una base de datos en la nube, donde se puede ir generando la información de uno por uno de todos nuestros conductores. Entonces, todas las mañanas, ven ese cuadrito abajo, es un semáforo. Cuando la bolita está en verde es que puede transitar o puede salir a ruta sin problemas. Y cuando está en naranja, hay que hablar con él. Eso quiere decir que ha estado bordeando las 6 horas de sueño y hay que conversar con él y ver cómo se encuentra. Y si está en rojo, definitivamente no hay forma de que salga a ruta. Luego, en nuestras unidades de transporte, tanto camiones, furgones y camionetas, tenemos los sensores de fatiga, que son básicamente las cámaras donde se puede ver si es que el conductor parpadea mucho, baja la cabeza o se distrae, lanza las alertas en la cabina y también a nuestro centro de control. Por otro lado, todos nuestros conductores tienen una serie de cursos y capacitaciones. Sin embargo, hay varias de ellas que no es necesario que sean presenciales y esas las hacemos en forma virtual para evitar que al estar en ruta, porque muchas veces los viajes son largos, están descansando en ruta y pueden seguir sus cursos y medir ellos los tiempos para seguir los cursos en forma virtual. Entonces, estos son 3 aplicaciones de la tecnología que nos permiten generar valor al transporte. Otras aplicadas al vehículo, por ejemplo, vamos a mostrar también algunas. Por ejemplo, nosotros que transportamos materiales peligrosos lo hacemos con cisternas, por ejemplo el NASH, tienen su sistema antivuelco incorporado para evitar accidentes. Hemos generado una serie de checklists. Ustedes saben que en el transporte hay muchos checklists, ¿no? Tenemos el checklist de preuso, el checklist de despacho, el checklist en la ruta, el checklist del supervisor, una vez que lo encuentra en ruta, el reporte de fallas, que se va a mantenimiento. En fin, hay un sinnúmero de checklists que se generan en el transporte. Estos los tenemos en este momento todos digitalizados a través del Power Apps, que es un aplicativo interno que tenemos y lo hemos desarrollado internamente. ¿Y qué pasa con esto? Nos permite gestionar esta información, porque normalmente cuando uno genera un checklist, lo archiva y lo saca solamente cuando tiene auditorías. Sin embargo, al tener todo esto digitalizado, nos permite utilizar esa información para tomar acción. Otro ejemplo es el sistema ADAS, que nos permite, es como un radar que nos permite frenar el vehículo si es que el conductor no toma ninguna acción coherente al acercarse a un objeto cercano. Entonces eso también nos puede permitir evitar algún accidente. El más importante que nosotros utilizamos, que lo comentaba también Mauricio, es el tema de la telemetría. A nosotros la telemetría nos sirve muchísimo porque sirve primero por el lado de seguridad para evitar accidentes al tener la información en línea y poder tomar la acción inmediata. Nos permite también gestionar las operaciones de forma más eficiente. Y por último, y es la que aplicamos también nosotros, es que nos permite tener el perfil de conducción de cada uno de los conductores. Y esto es súper importante porque normalmente uno quiere evaluar al conductor y no tiene una forma objetiva de hacerlo. Normalmente es lo que piensan otros de lo que él ha hecho, ¿no? O el cliente, o el supervisor de operaciones, o el almacén, el que carga, en fin. Todo eso es una forma muy subjetiva. Sin embargo, a través de la telemetría puedes conocer todos los parámetros de manejo del conductor. Paradas bruscas, frenadas bruscas, exceso de velocidad, ralentí, tiempo en aceleración, en fin, todo el perfil de manejo. Entonces, en base a esto podemos nosotros
calificar a los conductores y hacer una reinducción a los que sea necesario. Eliminar los gaps contra el manejo seguro. Entonces, esta es una herramienta súper importante para nuestra gestión en seguridad. Por último, tenemos las herramientas tecnológicas aplicadas a la vía. Aplicadas a la vía, bueno, dentro del camión tenemos las cámaras externas, que esto nos ha... realmente, el tema de las cámaras es un poco más ya... o sea, nos permite dentro del centro de control ver los riesgos, pero sin embargo es un poco más ya post, ¿no? Es para ver qué es lo que pasó. Tenemos el copiloto virtual, que eso sí es importante porque es un tablet donde uno le pone la ruta a la que va a ir y le pones la hoja de ruta, le ingresas y esta tablet le va avisando al piloto o al conductor todos los problemas que hay en la vía, las curvas, los excesos de velocidad, límites, toda la información de la ruta, para que el conductor pueda ir manejando con mayor seguridad. Y tenemos también el estudio de ruta. El estudio de ruta realmente es antes de hacer el transporte, ¿no? Es una etapa previa donde nos permite identificar todos los puntos críticos de la vía, analizar y tomar las acciones pertinentes. Luego de hacer este estudio de ruta se hace la hoja de ruta y es lo que se ingresa al copiloto virtual. Como trazabilidad, básicamente tenemos el GPS, creo que ya lo comentó bastante anteriormente Mauricio, pero básicamente no solamente nosotros lo utilizamos para la ubicación del camión o del conductor, sino también para controlar los límites de velocidad, el estilo de conducción bueno, y a través de las geocercas tú puedes hacer toda la ruta en el sistema. La enlazas con el TMS y ahí puedes tener el plan de ruta a través del TMS y con el GPS vas viendo el gap, si es que el camión está o no por la ruta correcta, si paró o no donde debe parar. Y esto también es en línea, entonces esto nos permite a control de flota tener la trazabilidad permanente de todas las unidades que están en ruta. Y eso a través de la inteligencia artificial puedes generar también que te alerte automáticamente, porque ¿qué pasa? Esto lo puedes hacer en forma visual, uno por uno, cuando tienes pocas unidades en ruta. Pero ya cuando tienes más de 50, 100, 200 unidades en ruta, es imposible verificar todas y eso tendría que ser en forma aleatoria. En cambio, a través de la inteligencia artificial, podemos tener las alertas necesarias para enfocarse solo en los que están con problemas. Y esto lo puedes visualizar también a través de una web, que creo que eso es bastante importante, y más todavía si es que no te encuentras en oficina, estás fuera y puedes tener el control de toda la flota. Nosotros tenemos varias plataformas que las tenemos integradas y todas en la nube, ¿no? Pero básicamente el Solmi es el sistema que utilizamos nosotros operativo. Tienes el RANSA 360, que es para la visualización de la trazabilidad que les comentaba. Los aplicativos de First Move es la mesa ágil que genera todos los aplicativos para la operación. El TMS, como le digo, es el Transport Management System, que nos permite la gestión del transporte propiamente dicho. A través del Analytics podemos hacer, mediante redes neuronales y lo que es inteligencia artificial, poder tener el análisis y la predictibilidad y todo mostrarlo a través del RANSA Hubs. Eso es nuestro sistema de gestión y algunos ejemplos de cómo utilizamos la tecnología para poder aprovecharlos. Ahora, adicional a esto, tenemos también varios programas preventivos que son complemento de nuestra gestión en seguridad. Por ejemplo, el liderazgo visible. El liderazgo visible es súper importante porque
nuestros conductores, nuestros supervisores, al vernos en ruta, o sea, el ejemplo de estar en ruta es muy importante para que lo asimile nuestra gente. Y para eso nosotros también tenemos un aplicativo que nos permite ingresar primero los hallazgos buenos, luego los hallazgos con oportunidad de mejora, ingresar fotos, poner quién debe tomar la acción y los tiempos y plazos para poder cumplirlo. Tenemos también entrenamientos de acuerdo al producto que se transporta. En ese caso, me parece que era cianuro. Tenemos capacitaciones en seguridad vial, comités de seguridad vial, exámenes médicos ocupacionales, comité de transporte. Ese comité es básicamente orientado a toda nuestra flota de transporte asociado, porque como ustedes saben, se transporta con unidades propias, pero también utilizamos flota asociada, que nos permite tener un mayor alcance. También la respuesta a emergencias es súper importante, porque si nosotros trabajamos principalmente para evitar tener un accidente, de ocurrir tenemos que solucionarlo en el más breve plazo. Básicamente, lo que es primeros auxilios y lo que es la remediación. Entonces, tenemos los simulacros, ¿no? Básicamente son los que nos ayudan a entrenar para esto. Hacemos simulacros en ruta, en los cuales participa la policía de carreteras, participan los bomberos, participa la municipalidad de la zona, obviamente nuestros conductores, nuestros supervisores. Tenemos un plan de contingencia por cada ruta y aprobado por el Ministerio de Transportes que nos permite actuar de forma rápida, y tenemos una unidad de segunda respuesta también que está en ruta y lista para actuar en el momento que sea oportuno. Y como evaluación y mejora continua, finalmente tenemos las auditorías internas y externas. Realizamos inspecciones opinadas e inopinadas a todas nuestras operaciones, a todas nuestras rutas. El liderazgo visible, como les decía, es súper importante para básicamente motivación de nuestros colaboradores. Y la investigación de accidentes, que básicamente nos ayuda a evitar que nos vuelvan a ocurrir los accidentes o los incidentes que nos ocurrieron anteriormente. Bueno, en nuestro caso, todo este sistema de gestión lo venimos implementando en los últimos 6 años, 6, 7 años, prácticamente, y quería mostrarles un poco nuestro indicador, ¿no? Este indicador es el índice de siniestralidad, es el índice de frecuencia por kilómetro recorrido, es decir, al año pasado hemos cerrado con 0.33 accidentes por kilómetro recorrido, ¿no? Y bueno, fatales sí, gracias a Dios no hemos tenido, que yo me acuerdo, los últimos 15 años será. Nada, esto era lo que quería mostrar como nuestra experiencia en la gestión de seguridad en transporte. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Siriani, por su importante presentación en representación de RANSA. Y ahora sí vamos a dar pase al bloque de preguntas, ¿sí? Como parte de este webinar internacional, el cual hemos desarrollado de forma gratuita, ¿no? Invitamos a todos los participantes, se han conectado más de 300 personas, para que nos puedan hacer extensivo a través del canal de chat, ¿no? Las preguntas que ustedes tengan relacionadas al tema que se ha abordado el día de hoy. Así que voy a formular la primera pregunta que nos han dejado a través de preguntas y respuestas. Y dice así: en el caso de los forwarders que actúan como operadores logísticos y están encargados del recojo de la carga hasta su entrega en el destino o puerto, ¿qué debemos tener en consideración con nuestros proveedores de transporte para tener la correcta trazabilidad? No sé si de repente ahí nos podría ayudar en este caso el señor Siriani, o en todo caso el señor Mauricio, si es que podemos responder esta pregunta.
Pero lo que yo le podría decir es básicamente utilizar empresas de transporte formales y asegurarnos de que tengan el sistema de control de sus unidades básicas, no solo unidades, sino de conductores y la trazabilidad, ¿no? Es súper importante porque hay muchas unidades que están disponibles, pero que no cumplen con ningún estándar de seguridad, ¿no? Sí, es importante en ese aspecto, ya lo hemos venido trabajando, recuerden, a nivel de VAX, ¿no? Si bien es cierto, hay un nivel de garantía y de confianza con aquellas empresas que cuentan la certificación, porque de hecho, bueno, nos demuestran que hay buenas prácticas y controles de seguridad. Otro tipo de pregunta, esta sí nos podría ayudar el señor Mauricio Loreda, dice, ¿cuáles han sido las acciones, ¿no? Con los bloqueos, por ejemplo, de GPS, ¿no? Que se han podido utilizar, ¿no? Que han utilizado para ello como herramientas tecnológicas, por ejemplo. Hola, gracias por la pregunta. La interdicción o interrupción del espectro radioeléctrico es siempre viable y es absolutamente inevitable. O sea, esa es una realidad y otro elemento de riesgo que tienen todos los sistemas que transiten por el espectro radioeléctrico o espectro electromagnético. En nuestro caso, lo que hemos desarrollado es una combinación de herramientas lógicas y físicas que nos permiten entender cuando están tratando de inhibir y aplicar una serie de protocolos estandarizados al respecto, y lo hemos hecho con bastante buen resultado. Hay otras técnicas que implican otros protocolos, como tener sistemas redundantes. Y esa ya es una complejidad tecnológica, pero la respuesta es imposible pararlo. O sea, puede suceder. Lo importante es darse cuenta antes de que suceda, y si sucede, tener protocolos que permitan una reacción lo más temprana posible. Gracias. Muchas gracias, señor Lloreda. Y ahora sí, una pregunta para el señor Siriani. Vimos que como parte de su presentación comentaban el tema de la capacitación de los transportistas. Entonces aquí quisiéramos de repente saber a grandes rasgos, ¿no? ¿Qué temas abordan en esta capacitación que se le brinda al transportista, teniendo en cuenta que es un personal crítico y de relación directa con la carga? Sí, gracias. Bueno, primero, bueno, tiene un programa bastante extenso de capacitaciones donde incluye seguridad vial, donde incluye primeros auxilios, donde incluye el proceso, obviamente, para evitar lo que es la contaminación de la carga, ¿no es cierto? En seguridad, en básicamente lo que es trinca, aseguramiento de carga y trinca, en cursos de seguridad para los accesos. Muchas veces tenemos que entrar a unas áreas o a unos clientes donde necesitan algunos cursos específicos también. Y básicamente, ¿no? O sea, básicamente es trasladarles todo nuestro alcance en seguridad a ellos. Y para eso hay una serie de cursos de ética también, de ética profesional, de política y buenas costumbres. En fin, hay un proceso, mejor dicho, hay un programa bastante amplio de capacitación para que nuestros conductores se comporten de la mejor manera y que sepan identificar también los riesgos, ¿no? Sí, bien como lo menciona el señor Siriani, pues recordemos que la mayoría de las empresas, bueno, con base en la gestión de riesgos, realizan, ¿no? Las diversas temarios de las capacitaciones, justamente para poder concientizar y sensibilizar al personal sobre los riesgos a los cuales ellos pues podrían tener cierto nivel de impacto, ¿no? Y sobre ello también, muy aparte de las capacitaciones, recordemos que también está la ejecución de simulacros, ¿no? Ustedes como empresas VAC saben perfectamente que la ejecución de un simulacro permite saber, como parte de la preparación ante estos eventos, ¿no? De actividades sospechosas, cómo efectivamente nuestro personal actúa frente a ello. Y, por ejemplo, acá David Sandoval nos pregunta lo siguiente: si sucede un accidente, ¿no? O un siniestro, como por ejemplo a una gran magnitud, quizás un terremoto en pleno recorrido, ¿qué plan de acción tienen previsto, por ejemplo? ¿O cómo lo han abordado en este caso Ransa?
¿no? Porque ya son casos un poco mayores, ¿no? Pero entiendo que ahí tienen ciertos planes de contingencia en todo caso. Claro, tenemos el plan de contingencia abarca todos esos temas, ¿no? Hay un plan de contingencia y hay un plan de continuidad de negocio. Lo primero es parar, evaluar riesgos, ¿no? Evaluar riesgos y evaluar potencial riesgo hacia adelante para ver si continúa o no. Y si no hay mayor riesgo, continuar. Si no, queda parado y depende de la magnitud del riesgo, se puede activar inclusive el comité de riesgo para ver las acciones en adelante, ¿no? Ahora, otra pregunta que también nos hacen aquí, ahora dice, ¿qué certificaciones, ¿no? Debería tener una empresa de transporte para de repente, más allá, y eso acá lo quiero complementar, porque si bien es cierto, muchas organizaciones ven la certificación como una ventaja diferencial para los clientes, recordemos que cada certificación tiene un propósito como tal, ¿no? Entonces, ¿qué otras certificaciones, además de VAX, nos podría recomendar en todo caso, señor Siriani, que quizás a Ransa le haya permitido garantizar esta mejora continua que han venido ustedes adoptando con el tiempo? Sí, bueno, sería importante tener los ISO, ¿no? Pero, o sea, el ISO 9001, el ISO 45000, pero bajo nuestro punto de vista, lo más importante es el ISO 39001, que es sobre seguridad vial. Ahí esa certificación te permite manejar con seguridad, ¿no? Y te da todos los parámetros para poder gestionar la seguridad en el transporte con mayor eficiencia y efectividad. Y otra pregunta que quizás acá podría complementarlo también el señor Mauricio Lloreda, junto con el señor Siriani, ¿no? ¿Cuál sería un plan? Bueno, igual acá recuerden que la perfección no existe, ¿ah? Pero acá nos pregunta Catherine, ¿no? ¿Cuál sería de repente un plan de trazabilidad idóneo, ¿no? ¿Qué ítems debería tener? Pues, teniendo en cuenta, y eso de repente sí lo maneja un poco más Ransa, ¿no? En casos de que se den riesgos de contaminación de la carga, por ejemplo. Pero hasta el momento en la experiencia que ustedes como expositores tienen, ¿no? ¿Qué ítems debería tener una empresa, por lo menos para tener un plan de trazabilidad robusto? Pues control de contaminación es algo que hacemos a diario, y este esquema que les presentaba de exportaciones seguras se dirige precisamente a contrarrestar la posibilidad de contaminar. Esto se hace, como lo explicaba en la presentación, a través de una verificación del estado del contenedor, eso de carga con estándares BART, con estándares OEA, y los protocolos internos nuestros para verificación del sellado y de la inviolabilidad de las puertas por cualquiera de los fenómenos o más bien de las prácticas nocivas que logran contaminar. Esa es la manera. Ahora, respecto a las rutas y al viaje de las cargas, nosotros consideramos que una programación previa es crítica. El saber dónde debe estar la carga, dónde no debe estar, quién está manejando, y transparencia absoluta respecto a quienes han estado involucrados en los procesos. Y hay protocolos que se aplican para lograr ese accountability que mencioné antes, así como el seguimiento minuto a minuto de la carga del punto de origen o de carga del contenedor o de la unidad de transporte de carga que corresponda, hasta entrega satisfactoria en destino final o a cruce de la aduana que lo va a requisar, lo que se dé primero. Gracias. Señor Mauricio, y complementando un poquito lo que usted menciona, acá tenemos otra pregunta. Dice, en el caso de que la carga sea trasladada en plataformas, ¿existe algún tipo de herramienta de seguridad que permita evitar la contaminación de la carga? No entiendo la pregunta. ¿De que sea trasladada cómo? Dice aquí en plataformas, dice. En el caso de que la carga sea trasladada en plataformas, dice, ¿existe algún tipo de herramienta Ok. de seguridad? Ok. Es más complejo, es viable. Tenemos una forma de hacer las cosas para carga que vaya suelta, carga transportada de esa manera. Es muy complejo, dada, digamos, la infraestructura de estos países en general, en cualquier parte, porque cargas sueltas, si estoy entendiendo bien lo que se refiere con plataforma, van cubiertas con una lona o van en sacos. Es mucho más complejo de hacer de esta manera. Es mucho más
viable proteger una carga que va contenerizada que una carga que va suelta. Ahora, sobre este enfoque que nos mencionaba en el tema del GPS, ¿no? Que la mayoría lo utiliza como un recurso tecnológico. ¿Qué recomendación nos daría? ¿Sería mejor contar con un sistema de GPS propio o se podría terciarizar? O en todo caso, acá nos mencionan si los sistemas de GPS también podrían ser a nivel multioperador o de un operador en específico. ¿Cómo lo consideran en este aspecto ustedes? No sé si ahí el señor Siriani nos podría ayudar, si bien es cierto, o sea, sin necesidad de indicar si Ransa lo mantiene así o no, pero de repente, ¿qué recomendación nos darían, no? Sí, no, no con transparencia. En nuestro caso, no tenemos un solo GPS, un solo operador de GPS. Estamos integrados a varios, tampoco a todos porque es demasiado, hay una gran cantidad de operadores, pero tenemos unos 15 con los cuales estamos ya integrados y tratamos de llevar que al grueso de nuestros transportistas ingresen dentro de esos 15, ¿no? Para dar alternativas, ¿no? Porque si lo pones con uno solo, vas a tener problemas porque cada transportista trabaja usualmente ya tiene un operador de GPS. Entonces, si tú lo centralizas con uno, tendría que tener o doble GPS, o salir de uno y entrar al otro, y a veces el tema de la inversión es un poco complicado para las empresas un poco más pequeñas. Entonces, por eso es que nosotros tenemos varios operadores ya integrados y que nuestros transportistas tienen que, bueno, que es donde están realmente todos nuestros transportistas en este momento, y los nuevos que ingresen sí tendrían que ir a través de esos operadores, ¿no? Ahora la tecnología nos permite hacer ese tipo de integración. Sí, efectivamente el uso de las nuevas herramientas tecnológicas nos está abriendo todo un abanico, ¿no? Para poder reforzar el tema de la trazabilidad. ¿Tiene ahí de repente algún comentario, señor Lloreda, para poder complementar esa pregunta? Nosotros tenemos, gracias Carlos, nosotros tenemos una manera de dar la trazabilidad de carga distinta. Nosotros integramos a cualquier proveedor de GPS, podemos tomar sus tramas e incorporarlo a lo que ven nuestros operadores en pantalla y en tiempo real a través de una plataforma web, los clientes y cualquier persona que esté debidamente autorizada por nosotros, por el cliente para ver la carga, de manera que es transparente el proveedor de GPS. Pero es que una cosa es el GPS que va siguiendo a un vehículo y muy otra es el dispositivo de trazabilidad que va cuidando la carga. Son dos elementos totalmente distintos. Yo le explicaba a una fuerza militar extranjera, le explicaba ante la pregunta de cómo se distingue un GPS de un dispositivo de trazabilidad, y decía, mire, esto es como comparar un telégrafo con un Galaxy. Son totalmente distintos en sus capacidades, en su interacción con el software, en lo que captan, en lo que arrojan, en el tipo de sensores que manejan, la precisión del GPS y los otros mecanismos de posicionamiento de radio que llevan. Entonces tenemos, digamos, una práctica diferente. Veo que está dirigida y está centrada en la carga, no en el vehículo como tal. Nosotros hacemos, digamos, rastreo vehicular solamente como un elemento auxiliar a la trazabilidad de la carga, que es nuestra principal preocupación y nuestro core business. Gracias. Muchas gracias, señor Mauricio, y muchas gracias también al señor Siriani. Hemos respondido a la mayoría de las preguntas. Si es que por ahí alguna pregunta ha podido quedar suelta, no se preocupen que lo vamos a hacer extensivo a los expositores para poder respondérselos a ustedes también por interno. Recordemos que por un tema de tiempo muchas se pueden complementar, ¿sí? De igual manera queremos agradecer a los comentarios que nos han podido hacer también por interno. Listo, entonces vamos a dar pase ya al cierre de este webinar gratuito, el cual ha sido desarrollado de manera conjunta a nombre del capítulo VAX Perú y VAX Colombia. Queremos hacer extensivo un agradecimiento al señor Eric Moncayo, quien estuvo presente al inicio de este importante encuentro. Él es el presidente internacional de la Organización Mundial VAX. También al director Luis Bernardo Benjumea, que es el representante del capítulo VAX Colombia, y al señor César Venegas como director ejecutivo de VAX Perú.
De igual forma, a nuestro panel internacional, que ha sido conformado el día de hoy por el señor Mauricio Lloreda, CEO de Protecto Américas, y por parte de Perú, el señor Carlos Siriani, que es el director de logística extractiva de RANSA. De igual forma, queremos también hacer extensivo un especial agradecimiento a los más de 300 participantes quienes nos han acompañado esta tarde. Recuerden que ustedes representan empresas VAX, tanto de capítulos de Perú como también de Colombia. Y sabemos que también nos han acompañado autoridades que representan al comercio exterior, a quienes les agradecemos la oportunidad de seguir trabajando en conjunto. Muy importante para cerrar este evento, recordemos muchísimo de que la trazabilidad de la cadena de suministro debe ser siempre una prioridad en todos los actores, para todos los niveles, y es la responsabilidad de nosotros el poder mantenerla. ¿Sí? Con ese mensaje quiero agradecerles una vez más y recordemos que este webinar se va a compartir a través del canal de YouTube para que ustedes puedan replicarlo a nivel interno con sus colaboradores. Muchísimas gracias, nos estamos viendo en otra oportunidad.